Eli. ¿Y a mí me ves? Ahorita no, porque me estoy metiendo al Facebook, pero me metí por Chroma. Ah, ya, ahí sí te veo, sí. Ya. Y ahora Eli Benson y compartir. Sí, pero espérate un ratito que salga el video que debe salir en... Ah, todavía no estás. Ya. Ahí sí te veo. Ahora sí estamos ya al aire, Juanita. Ya, ok. Eli Solo- Benson. Y comparte el video que ya te debes ver ahí en Compartir. el video. Ay, chévere, gracias con mi asistente. Compartir. Ya, y ahí compartir nomás ahora en público. Ya. Sí, en tu biografía para que todo el mundo te pueda ver y escuchar. Ok. Espérate. Allá. Ahí. Ya, correcto. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Juanita, qué gusto que hayas querido conversar con nosotros en esta conversación sobre el fin del mundo. ¿Cómo vas, Juanita? ¿Cómo va esta cuarentena obligada? Esta pregunta les hago a todos los amigos. ¿Qué está pasando en la casa de la Juanita en estos días? De todo, de todo. El principal milagro que está aconteciendo. El principal milagro que está aconteciendo. Oye, te oigo otra vez el pasado, es normal. Sí, ¿Por sí, qué es será? normal. Debes bajarle el volumen de tu computadora. A ver, Seguramente le bajo el tu volumen. computadora, tu celular está el volumen arriba. Entonces le bajas un poquito Ahí, y ya. ahí, ahí, ya. Ok, a ver, vuelvo. Entonces, ¿qué está pasando en mi casa? Un milagro es que yo he aprendido a cocinar. ¿Ya? Eso es inédito. Entonces, eso es algo eso realmente es algo que a mí me ha choqueado porque yo siempre me dije a mí misma o me di a mí misma la mala fama de carishina. E incluso he sido una militante del carishinismo porque no, la verdad no me gustaba la cocina y no tenía las capacidades para entender la química de la cocina. Y ahora, por obligación, me ha tocado cocinar y no he sido tan mala cocinera. O sea, realmente ahí es cuando uno dice, ¿por qué le hice tan mala fama? ¿Por qué creí que no? O sea, es verdad. La realidad es que más me gusta comer que cocinar. Claro, como a todos. Wow, estoy sorprendida y me he hecho a mí misma los aplausos porque no me ha ido para nada mal en la ¿Y, cocina. Ese ya es y un gran qué, fenómeno y es una gran motivación. Me despierto todos los días con con- yo qué voy a preparar. qué Hay chévere. algunas páginas de Facebook de amigos a los que de una vez les saludo, a Luis Miguel Campos, a la Giselle Iturralde, que son amigos que se han hecho sus páginas para darnos recetas a las carishinas y eso me ha ayudado un montón. Mis dos hijos, Gabriel y Mayé, ellos están estudiando en línea y eso, claro, es también para ellos una actividad constante y una actividad demandante y para mí como mamá también para apoyar en lo que pueda, en lo que más pueda de su actividad en línea, pero ha sido grato para mí el ver cómo su proceso académico no se ha detenido ni se ha frustrado, ellos están totalmente motivados con su estudio y como familia, como grupo, digamos, los tres, estamos apoyándonos también mucho desde la parte doméstica y bueno, yo tengo la suerte también de vivir en el teatro, al lado del patio de comedias, tengo la suerte de estar también cerquita de la creperola del teatro, entonces a un momento dado también dije, bueno, ya me pican los pies por hacer cosas y empecé a hacer unos sketches, acabo de hacer uno con mi personaje de la Brilia, la cuencana de las marujas, ¿Ya? y entonces hice mi primer capítulo que se llamaba un sketch cortito de 3 a 4 minutos que se llama Quédate en casa. Hoy día nos inventamos ahí con mi sobrina Cayo, Claudia Hidalgo, nos inventamos una cancioncilla que le metimos ahí que lavarse las manos, ya bueno, ahí le quiere ver el video y la canción. Ya, Y chévere. hoy día grabamos también y tengo que agradecer a Roberto Sintes, que es mi vecino, todo eso sí, en la legalidad de quedarme en casa. Roberto Sintes justamente es mi vecino, vive en la puerta de al lado. Ya. Él es justamente un técnico español con el que hemos hecho algunos proyectos sobre accesibilidad y entre otros La Venadita, y Roberto me ha ayudado entonces a Qué chévere. filmar estos sketches. Hoy día ya filmamos el segundo, que seguramente saldrá al aire el día viernes.
qué bueno, Juanita, qué bueno que hayas encontrado, digamos, por ahí la tranquilidad y el hacer algo, ¿no? Oye, me quedé preocupado y mucha gente debe también se haber preocupado. Pero ¿de qué estás orgullosa? ¿Qué plato te salió bien? O sea, a ¿Qué ver, platos también me hablemos salieron de eso. bien? ¿Sabes qué? Los platos Ah, ya. inventados, la cocina inventada desde la intuición. Así, a ver, Mm, por ejemplo, hagamos este pollo al vino. Entonces tenía por ahí ese vino bien fierito, que es esos vinos de manzana medio californianos que son ya. fierósticos, y uno así, pero ya ni en la peor de las chumas quiere pegarse eso, porque Ni en son bien Navidad, dulzones. claro. Entonces, por ejemplo, le hice un pollo al vino con este vino de manzana dulzón y unas hojitas y unas hierbitas que tenía de romero, que sobre todo es lo que más tengo porque teníamos una plantita de romero, y me quedó como bien rico ese pollo al vino, al horno. De ahí, ¿qué más? He hecho también algunas cosas con papas al horno, ensalada de papas, me he pasado papeando. Eh, las papas al horno también me salieron bien, así como con queso y hierbitas. ¿Qué más me ha salido bien? Hice un invento ahí como de un espagueti medio estilo oriental con verduras y carne, también quedó bueno. ¿Qué más hice que me quedó bueno? Hice arroz, quinoa y lenteja, o sea, menestra de lenteja, que son cosas que jamás en mi vida había hecho, que para mucha gente será simple y sencillo, pero para mí era alta filosofía y alta tecnología de entender la alquimia. Pero pude meterme con gusto, con paciencia, y yo estoy gratamente sorprendida de mí misma de que me ha funcionado la cocina. Qué bueno, Juanita, qué bueno. La verdad, cocinar es linda. Yo soy una de las personas que le encanta cocinar, que disfruto mucho de cocinar. Y eso que tú acabas de decir, esta cocina por intuición, con lo que queda en la refri, con lo que hay, con las cosas justitas, creo que también ha sido el momento de encontrar el gusto, ¿no? De encontrar las formas, de experimentar. Creo que eso también ha sido bonito, tener el tiempo para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, Claro. hablando dentro del contexto muy chiquito familiar, ¿no? No quiero que se entienda de que es bonita la situación en que estamos, obviamente es compleja y ya lo vamos a hablar. Juanita, ¿qué está pasando con el patio de comedias? ¿Cómo va por ahí el asunto? ¿Qué sabes? ¿Qué nos podrías contar? Con respecto a una dinámica Te tan, oigo, no sé tan... por qué te oigo bien bajito y oigo el pasado mucho más alto. O sea, lo que ya hemos dicho, oigo más alto. Ahí, no ¿Me sé. escuchas ahí? Ahí, a ver, ahí tal vez mejor. ¿Ahí me Vuelven a escuchas? preguntar lo que me dijiste. Sí, Juanita, te quería preguntar qué piensas de lo que está pasando. Bueno, más que nada, ¿cuál sería, primera parte, cuál sería la dinámica del patio? O sea, a ver, ¿qué está pasando ahorita con el patio de comedias? ¿Por qué te pregunto esto? Porque Ok, sabemos, dime. sa- sí, te decía esto que sabemos lo que nos dice el mecánico, sabemos lo que nos dice la empresa. Hoy vimos que una empresa votó a 140 personas, les despidió. O sea, ya sabemos de ese tema o sabemos la transición que pasa en un sinnúmero de profesiones, ¿no? Hablando muy rápidamente de ese tema, que ya lo hablaremos después. Pero en términos de teatro, tú eres, si no una de las actrices más importantes del país, y tienes hace tantos años de esta hermosa saga que es el Patio de Comedias. ¿Qué está pasando con el teatro? ¿Qué crees que te pueda pasar de aquí en unos días más, en una semana? ¿Cómo le ves la dinámica del teatro en el país, en Quito? ¿Me escuchaste? Sí, sí. A ver, perdón que estoy escuchando todo como un poquito con mucha rebote de lo de atrás. Pero entiendo que la pregunta es o sea, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora y qué puede pasar después? A ver, obviamente como actriz, por un lado, y como gestora cultural del espacio independiente Teatro Patio Comedias, ha sido para mí importante pensar como los muchos escenarios posibles que esta situación nos plantea, ¿no es cierto? Esto del confinamiento, esto del encierro, que implica, obviamente, el Teatro Patio Comedias está, como todos los espacios, con sus puertas cerradas. La Creperola también está con sus puertas cerradas y estoy
justamente pensando cuáles son todas las estrategias posibles que vamos a tener de aquí a futuro, jugando con la incertidumbre, porque la única certeza que tenemos por el momento es la incertidumbre, no hay otra certeza. Entonces, cuando hay incertidumbre, para mí, ¿qué es como lo más lógico y lo más sano a hacer? Es como hacerme varios escenarios posibles. Y eso es lo que yo recomiendo, digamos, como persona, como ser humano, en el ámbito profesional de cada uno, en el ámbito personal de cada uno, esta situación nos pone a reflexionar sobre diversas posibilidades de escenarios que antes no habíamos pensado como una posibilidad, es decir, el hecho de que volvamos al teatro como antes, como era la vida normal antes, que de hecho yo no creo que vamos a volver a ninguna normalidad, no va a acontecer de la misma manera, ¿no es cierto? Seguramente el confinamiento va a mantenerse por más tiempo, seguramente va a haber, quién sabe, volvemos a salir a la calle, pueden haber rebrotes y va a volver a haber distanciamiento, no sabemos, más o menos eso lo intuimos por las proyecciones de lo que puede, de lo que vemos que está pasando, ¿no? De hecho, aprovecho para mandar un saludo muy, muy grande a todos mis amigos y amigas en Guayaquil, a toda la gente tan querida en Guayaquil, porque lo que ellos están atravesando es muy duro. Y eso es crítico, no solo para la gente de Guayaquil, es crítico obviamente para todos nosotros ecuatorianos, seres humanos. Entonces, esto no va a ser simple. Eso quiere decir que tenemos ¿cuáles son todos estos escenarios posibles que he ido yo pensando y elaborando? ¿No es cierto? Es decir, yo, como constaba en la gráfica, estaba así con ayuda, tonteando con mi hija, porque no soy muy buena para las redes sociales, ni el mundo online ha sido para mí como lo principal, porque si bien he sido actriz del mundo audiovisual y he trabajado en cine, en televisión, en sketches de Enchufes TV y en teatro, que es la matriz para mí como el espacio más importante, un poco este mundo de las redes sociales yo lo he usado de una manera más bien conservadora y discreta, como para difundir lo que yo hago, para invitar a la gente. Pero esta relación muy directa, como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahorita, de estas cosas live en Facebook, de estas cosas live o Instagram o TikTok, o toda esa cuestión, para mí es novedad, ¿no? Entonces, pero empiezo a entender que este mundo online es una posibilidad, no de un futuro, sino de un presente. Lo veo con la educación de mis hijos. Los estudios online ya no son una cuestión del futuro, son una cuestión absolutamente actual y menos mal existe esa posibilidad. Pienso yo entonces que para las artes escénicas, que para el artista escénico, el mundo del mundo en línea y el mundo digital va a ser una herramienta que seguramente vamos a tener que utilizar y que nos va a ayudar. Sin temor a lo que esto puede implicar. A mí misma me ha tocado romper con esos prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué fue justamente lo primero, lo que te contaba un poco al inicio? Lo primero que pensé fue, a ver, sí, o sea, tengo que ya me pican los pies por actuar, quiero hacer un producto, quiero decir cosas, quiero alegrarle a la gente, listo, voy a hacer un sketch, a filmarlo, ¿no es cierto?, con un personaje que es teatral, usando este juego de lenguaje de la teatralidad del personaje de la Cuencana de las Marujas, y desde unos guiones cortitos y diciendo cosas sobre lo que todos estamos viviendo y subiendo la vibración de todos, incluida la mía, porque yo sí soy creativa, estoy bien, entonces necesitaba y estar bien, escribir unos guioncitos y tal. Entonces, esa ha sido mi primera salida, decir, ok, voy a producir estos pequeños, aunque sea uno por semana, si puedo después hacer más, haré más. Por el momento esa es la idea, de hacer por lo menos uno por semana. Ha sido mi primera salida. Luego me he puesto a pensar, obviamente, en el teatro como tal, ¿no es cierto? No sabes cuántas veces me he ido a dar las vueltas ahí en esta sensación también a veces triste o compleja de estar en el teatro, Patio de Comedias, con sus 97 butacas y su escenario vacío y su platea vacía de público, pensando en
teórico del teatro, el Peter Brook, que hablaba del espacio vacío, y algún rato el Día Internacional del Teatro mencioné eso desde la ironía, ¿no? Dije, bueno, hoy, el 27 de marzo, nos toca celebrar el Día Internacional del Teatro con el espacio vacío, por un lado, y por otro lado, con el distanciamiento, pero no el brechtiano, no el de Bertolt Brecht, sino el distanciamiento social, que es lo que esto nos Claro. hace. Entonces, pensando en eso, dije, sí, tengo que también pensar en estrategias desde el teatro. Es decir, ¿qué quiere decir esta propuesta? La posibilidad de obras de teatro en línea, ok. Mucha gente ha subido ahora muchas obras de teatro, muchos teatros del mundo han abierto sus líneas online para compartir sus obras que están registradas, no necesariamente filmadas, bien filmadas en formato cine, digamos, sino simplemente son registros que se suben. De hecho, el Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja ha subido en estos días, ya voy a compartir en el Facebook, nuestra propuesta de la obra La Casa de Bernarda Alba, cuenta con la actuación de 10 maravillosas actrices ecuatorianas, Jesús Cracio. Se puede acceder y se puede ver por unos días, estará en línea desde esta propuesta, ¿no? Entonces, ok, he pensado, de hecho, le mencionaba al inicio de esta entrevista a Roberto Sintes. Roberto Sintes, él es un técnico español que está viviendo acá en Ecuador, que maneja el tema de la accesibilidad universal para la comunicación y para las artes escénicas para personas con diversas discapacidades. De hecho, con él en el 2019 hicimos el monólogo de la Venadita con accesibilidad, y que lo llevamos en una gira, que al MIES le interesó el proyecto, y la llevamos a Ibarra, Cuenca, Puerto Viejo, Guaranda y Alcoca. Hicimos justamente en el mes de marzo, un poquito antes del confinamiento, estábamos haciendo una temporada aquí en el Patio de Comedias de la Venadita con accesibilidad, y bueno, hubo luego que cerrar las puertas. Entonces, he podido darle ese plus también a estos sketches que estoy haciendo, de darles accesibilidad. Dime. ¿A qué te refieres, Juanita, con accesibilidad? ¿A qué te referías con eso? Ya, sí, accesibilidad, gracias por la pregunta. La accesibilidad quiere decir que a una obra de teatro normal, común y corriente, regular, como era La Venadita, es decir, La Venadita es un monólogo, no es una obra en ese sentido de teatro inclusivo, en el sentido de que no es que haya actores que sean personas con discapacidad, no. En ese sentido no es teatro inclusivo, pero sí es una obra que se convirtió en una obra accesible porque cuenta con medidas de apoyo. Por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva está la lengua de señas, está también el subtitulado, está el sonido amplificado, está el bucle magnético para quienes tienen implante coclear, está también, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, una experiencia muy linda que hacíamos con ellos, que es una visita táctil al escenario, que llegaban ellos, las personas con discapacidad visual, llegaban antes al escenario y tocaban los elementos de la escenografía, del vestuario, para poder crearse imágenes, ¿no es cierto?, de lo que en la obra acontecía, de la geografía, de alguna manera, de la obra. Luego, también para las personas ciegas, tenemos programa de mano en braille y tenemos también audiodescripciones que justamente a través de audífonos y un receptor, con un oído escuchan obviamente a la actriz que está diciendo el texto, y con los audífonos van escuchando las acciones que la persona o el actor o la actriz, en este caso al ser un monólogo, realiza. Tenemos también un programa de mano con pictogramas y un programa de mano de lectura fácil y audioexplicaciones para las personas con discapacidad cognitiva. Esta fue una experiencia muy bella, la que pudimos ya realizar en el año 2019, y este año también, que empezamos justamente la temporada en el mes de marzo, tenemos justamente un auspiciante importante que le debo mencionar porque es Más Audición, porque es importante aplaudir a las iniciativas de la empresa privada que es sensible frente al arte, ¿no? Esta temporada lastimosamente se vio truncada ya por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, Roberto Sintes está viviendo aquí en el Ecuador,
justo está en un apartamento justo al lado del mío. Entonces, en este confinamiento, yo tengo la suerte de tener no solamente una geografía de una vecindad creativa, sino personas creativas, aparte de mis hijos. Está Roberto, está mi sobrina Cayo y Gina, que viven en el último piso, que también son creadoras. Entonces, estamos en conversaciones constantemente sobre este tema de la creatividad también, ¿no? Y volviendo al tema del teatro, entonces, ¿qué es lo que pienso yo algún momento con Roberto? Cuando veíamos que esto del coronavirus iba acercando cada vez más, el mismo Ministerio de Inclusión Económica y Social estaba interesado en que continuemos la gira que habíamos hecho solamente en 5 ciudades del año pasado, porque justo nos tocó también el paro nacional. Entonces, quedaran funciones pendientes, íbamos a empezar el proceso, ya a hacer la contratación, los términos de referencia, etcétera, y ya vimos que lo del coronavirus se acercaba cada vez más, y a un momento dado, un día antes de que estemos ya confinados, o digamos con este confinamiento ya más obligatorio, justamente con Roberto replanteamos el proyecto, le hemos hecho saber al MIES, pero obviamente el MIES ahorita tiene muchísimas otras prioridades que entendemos claramente, pero vuelvo a decir que la prioridad del arte es clave en estos momentos, porque la prioridad del arte es parte de la salud mental de la gente hoy, ¿no es cierto? Porque en el confinamiento en el que estamos viviendo, en este encierro en el que estamos viviendo, todos nos hemos estado alimentando de películas, de libros, de creaciones artísticas, de visitas virtuales a museos. Es decir, el arte ha sido efectivamente la alimentación para nuestra psiquis. Y es clave, y eso sigue siendo clave, y eso yo sí quiero que siga aconteciendo. Entonces, cuando pienso en los diversos escenarios del Patio de Comedias, creo que entonces sí, la posibilidad de más adelante tal vez no tener muchas personas como público sentados necesariamente en la sala. Yo creo que el teatro en vivo no es que va a desaparecer, el teatro no va a desaparecer. Seguramente tal vez tendremos menos personas, pero entonces estoy abriendo mi mente a que posiblemente podamos hacer algunas cosas vía streaming. Ahora, el costo del streaming no es barato. Ahí, entonces, yo convoco a las instituciones, a las empresas privadas, para que efectivamente apoyen este tipo de cuestiones, ¿no? Justamente hoy hubo a las 5 de la tarde, que luego también trataré de compartir en mi muro, el link de una conversación que hubo entre gestores culturales del ámbito público e independiente de países como Perú, Argentina y México, me parece, Chile también, que justamente elaboraron y se juntaron para pensar esto que todos estamos pensando, qué hacer en esta crisis que a todas las profesiones nos afecta y a quienes vivimos del arte tiene la complicación de que nosotros difícilmente podemos hacer teletrabajo, los artistas difícilmente tienen o tenemos un seguro social, no todos, o sea, algunos tendrán, otros sí, otros no, unos tendrán un privado, los que puedan. Entonces, nuestro quehacer efectivamente está en una situación de riesgo bastante compleja, porque si nosotros no abrimos las puertas, no difundimos nuestras obras, no tenemos con qué llevar el pan a la casa todos los días. Y así como generosamente muchos artistas están compartiendo su música, están compartiendo sus sketches, yo misma estoy compartiendo mis sketches, etcétera, vamos a tener que encontrar metodologías y plataformas que nos permitan realizar nuestro trabajo, pero que sí existe una remuneración para esto. Hay una propuesta bien interesante del Teatro de la Abadía de Madrid, que le llama Teatro en Confinamiento. Y entonces es teatro para 20 personas desde su casa, están actores y actrices de diferentes grupos haciendo propuestas de narración escénica, que es algo tan bello, y que la narración escénica es algo que lo puedes hacer de manera simple desde donde tú estés, ¿no es cierto? Y se hacen unas conferencias en Zoom con 20 personas, tú pagas 5 euros y hoy hablaba con una amiga de Madrid y me decía, se agotan las entradas. Mira, ahí hay una posibilidad. Entonces yo pienso, hoy conversaba esto con mi amiga, hoy escuchaba, no pude yo escuchar personalmente esta conversación que tuvieron
estos gestores culturales de Latinoamérica, pero una querida amiga a la que le mando un saludo y le agradezco porque me hizo un resumen ejecutivo así, me contó las cosas maravillosas que se están pensando de manera conjunta. Dolores Ortiz es la persona que me hizo esta ayuda inmensa, un beso a la Dolo, para poder, como ellos decían, voy a usar sus frases, ¿cómo vamos a generar la sostenibilidad, la sustentabilidad en el ecosistema artístico? Y una de las cosas que ellos resaltan es la importancia de vincular lo público con lo independiente o lo público con lo privado. Hay gente que la palabra privada le tiene un poco de resquemor, pero ok, digamos lo público con lo independiente. Es decir, cómo los gestores culturales independientes, artistas independientes de este país, podemos y tenemos, es obligación construir de manera conjunta con el Estado, es decir, con el Teatro Nacional Sucre, con el Teatro Capitol, con la Secretaría de la Cultura, con el Ministerio de Cultura, con los GATS y las culturas culturales y las secretarías y direcciones culturales de todo el país. Hay que hacer una construcción conjunta, porque esa va a ser la única manera de poder sostenernos y salvaguardar. Entonces, eso es lo que pienso yo. Entonces, como hay esta propuesta del Teatro La Abadía, del confinamiento, esta otra idea que con Roberto ya le planteábamos al MIES y decíamos, ok, podemos hacer, por ejemplo, proponíamos en este proyecto 6 obras de teatro ecuatorianas en línea, para hacer una plataforma de teatro en línea, pero con un teatro bien filmado, ya no solamente un registro, sino teatro bien filmado como cine, digamos, casi. Con una buena producción. ¿No es cierto? Para poder compartir con el público y poder tener la obra en vivo, de pronto en una sala de 97 personas, tal vez, no con las 97, tal vez con 20, con 30, con 40, qué sé yo, pero también la opción de que la gente pueda ver estas obras. Y nosotros, en el caso con Roberto, queremos hacer también que poder construir una web que sea accesible, es decir, que personas con las diversas discapacidades también puedan acceder a esta web. Entonces veo yo que hay como muchas posibilidades de hacer, es decir, creo yo, desde mi experiencia y mi motivación personal, considero que tan importante como hacer estos sketches que voy a hacer con mi personaje estoy haciendo con mi personaje de La Maruja, que es algo masivo y pretendo que sea algo masivo y quisiera que sea algo masivo. Es más, por favor, síganme en mi canal de YouTube que acabo de abrir, que creo que tengo 4 o 5 seguidores, pero no importa, no importa. Yo misma me sorprendí de encontrar que sobre mí misma hay un montón de material en YouTube. He aglutinado todo ese material y ahí mismo también sigo subiendo los sketches que también se están compartiendo por Facebook, por Instagram TV. Ya mismo voy a hacer un TikTok también con mi personaje. Es decir, todas esas cosas estoy yo también descubriendo. Así como descubrí la cocina, estoy descubriendo todas estas opciones que pueden ser salidas importantes e interesantes en estos momentos. Es decir, vamos a tener que construir unas estrategias mixtas de lo público y lo privado, y vamos a tener que construir unas estrategias mixtas de lo en vivo y lo audiovisual, de lo presente y lo semipresencial. Eso es lo que yo creo que en este momento se viene. Creo que también es un momento para difundir saberes, para compartir conocimiento. Del ámbito teatral, aquí en el Ecuador hay gente con muchísima formación que sería súper chévere que pudieran y pudiésemos, obviamente, valorando lo que la gente hace, ¿no? Claro, Juanita. Por ejemplo, querida amiga Monse, que también le mando un abrazo, está haciendo sus sketches con la tía Cuquita y ella ha puesto ahí, ¿no? Dice donación voluntaria y / obligatoria, ¿no? Porque sí es importante que la gente entienda que la Monse, que mi persona, quien sea que está haciendo, lo que estamos haciendo también es trabajo. O sea, claro, así como los demás tienen el derecho a hacer el teletrabajo, los artistas también tenemos el derecho a hacer el trabajo. Entonces, estas iniciativas sí deben ser apoyadas y sí deben ser recíprocas. Y sí le quiero yo recordar a la gente aquí en el Ecuador, y el Estado muchas veces ha generado muchos proyectos culturales, representaciones artísticas, de danza, de música, de circos, de lo que sea, que han sido gratuitas, porque el Estado ha pagado por ellas, ¿no es cierto? Entonces, yo le recuerdo a todas las personas que alguna vez en su vida, voy a sus corazones, a todas las personas que alguna vez en su vida asistieron a una obra de teatro, un espectáculo artístico gratuito, sea recíproco ahora.
ahora es su momento de ser recíproco con el artista, porque el artista no siempre va a tener una obra de teatro que el Estado le compró. El artista no tiene un sueldo mensual, ¿no? O serán muy pocos tal vez los que trabajan para alguna entidad estatal que sí tengan un sueldo, pero el 90% de los artistas no tenemos un sueldo necesariamente fijo mensual. Vivimos de lo que vamos haciendo y vamos construyendo. Entonces, sea recíproco. Si la Monse le pone donación voluntaria, dónele algo a la Montserrat. Yo no he puesto eso todavía, estoy pensando y elaborando, puede ser que sí lo haga, ¿no? Porque estamos todos viendo estos posibles escenarios. Lo que hace la Monse es un posible escenario, lo que hace la Abadía de Madrid es un posible escenario. Entonces, es eso a lo que tenemos que ir planteando. Sí, Juanita, ¿me escuchas de ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, dime. Ya, verás, bueno, no te he interrumpido porque la verdad ha sido muy interesante lo que dices, creo que has dado muchas No sé ideas. si te puedo acercar el micro o algo para irte un poco más. Mira, creo que tienes que alzar el volumen de tu computadora. Tengo que alzar el volumen ya. Sí, y ciérrale tu WhatsApp para que no suene los mensajes que te llegan. Ya, Ahí creo que está sí. mejor. ¿Y ahí me escuchas tú? Sí te escucho, sí. Ya, perfecto. Verás, en esta parte, la verdad se nos ha ido full el tiempo, pero como te digo, no he querido cortarte porque ha sido muy rico, muy interesante lo que nos has dicho. Creo que nos dejas pensando a la mayoría de artistas y al público como tal en cuáles de estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? En ese sentido, verás, en esta parte la idea es escucharnos un poquito para poder yo repreguntarte porque vamos a entrar a la parte dura de la noche, que es hablar de la realidad, hablar de lo que está pasando. Juanita, ¿tú cómo le ves? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque el cine o el teatro o el mundo se ha caracterizado por hacer la analogía en el escenario del mundo, en el escenario del conflicto, en el escenario de una u otra manera el mundo está relacionado con el arte, con el teatro y hay influencias en todo lo que se dice, en los noticieros, en las películas, en todo. La pregunta es el siguiente: ¿cómo ves tú el escenario mundial? ¿Cómo ves esta película que está rodando y todos somos los protagonistas? ¿Qué es para ti? Para mí veo que es algo gravísimo, es una catástrofe la que estamos viviendo, sin ser alarmista, pero hay que ser realistas también. ¿Cómo le ves tú? Para ti, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Porque es lindo lo que nos dices como alternativas para sobrellevar lo que se viene o estos escenarios posibles, pero ¿cómo vemos el mundo con la subida de muertos a diario? ¿Tú cómo sientes eso? Porque es interesante saber tu perspectiva, ¿no? Porque todo el mundo está deprimido, otros están tristes, otros alegres, no sé, hay una locura total y no se sabe esto en qué ir a parar, pero ¿tú cómo le ves? ¿Cómo sientes al mundo? ¿Cómo sientes este cambio global que estamos viviendo? Te escucho. A ver, vamos desde... Ahí te escucho, Juanita. Mira, a ver, yo siento que el principal y primer ejercicio que esta situación nos está poniendo por delante es esta cuestión del encierro, ¿no es cierto? El confinamiento, esto de estar en tu casa, quédate en casa. Quédate en casa para mí es el mensaje más claro y más concreto de que los seres humanos en este momento tenemos que habitarnos a nosotros mismos. Es decir, tendemos que entrar en ¿cuál es el símbolo más importante de uno mismo? La casa. Entonces, ese quédate en casa quiere decir que tienes que quedarte en ti mismo, entrar en tu adentro, habitarte a ti mismo y entender, es decir, todas estas cuestiones que estamos pensando desde lo práctico, lo artístico, etcétera, también han tenido que ver con esta obligación que he tenido yo de sumergirme y de que tenemos todos, de sumergirnos en nosotros mismos y de hacer este análisis interno profundo, ¿no? Profundo de nosotros mismos, de nuestras cualidades, de nuestros defectos, de nuestra paciencia, de nuestra capacidad de resiliencia, de nuestro ser frustrados, del saber escuchar y
y de esta relación con el otro, ¿no? Con el otro inmediato, que es tu familia, ¿no es cierto? Y la importancia de esa relación, que obviamente, como ya hemos escuchado en tantos conocedores del tema, psicólogos, etcétera, es una clave de la que nos habíamos perdido, una clave importantísima de volver a habitar nuestros hogares con nuestros hijos, ¿no? En ese sentido, para mí también ese es otro gran aprendizaje. Y ahora, obviamente, está todo este otro proceso durísimo que implica el saber que muchas personas van o vamos a partir en esta circunstancia, es decir, es entender una relación también con la muerte, por ejemplo, desde ese lado también de lo profundo del ser, ¿no es cierto? De la muerte como una constante de nuestra vida y ahora más que nunca, porque el otro día que escribía yo algo en el Facebook y decía, quédate en casa, y un amigo que es así del mundo espiritual me respondía, quédate en casa, sí, porque la calaca está afuera, lista, esperando. Y es así. Efectivamente. Entonces, este salvaguardarnos quiere decir también salvaguardar esta relación del saber que la muerte está cercana, la tuya, la de los seres queridos, sin que esto se convierta en una tragedia, ¿no es cierto?, sino como una realidad que todos tenemos que vivir, porque si hay de las pocas certezas que tenemos, ¿no es cierto? Como decía, la única certeza que tenemos es lo incierto. Las únicas certezas de pronto que tenemos en la vida son estas obvias. La muerte es una certeza, ¿no es cierto? Entonces, claro, obvio, es durísimo y ahorita salta esto y yo todos los días, como muchos de las personas que estarán aquí y estarán escuchando, soy recontra agradecida de decir, estoy bajo un techo, tengo algo que poner en mi mesa. ¡Qué suerte! Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene esa situación? Entonces, a eso también, yo a ratos me siento así, tal vez esa es una de las cosas que más me agobia en este momento. Cuando entro en esos pensamientos y digo, ¿cómo la están pasando? ¿Qué se puede hacer? Asimismo, hay montones de páginas que proponen la solidaridad como una opción, ¿no es cierto? Y esa tiene que ser. Ahorita esto nos obliga, yo siento que desde lo político, lo gubernamental, yo honestamente ya no le tengo esperanza, ninguna esperanza a lo político, a lo estatal, a lo gubernamental, y creo que este es un momento de este y de ningún gobierno, de ningún país, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que se está viniendo abajo ahorita? Se está viniendo abajo un sistema que no funciona. Y ya hemos visto venirse abajo otros sistemas, ¿no es cierto? Ya se vino abajo el comunismo y se develaron un montón de cosas. Ahora seguramente es posible que este sistema se venga abajo. Seguramente no solo es posible, seguramente es necesario que este sistema capitalista de alguna manera también se venga abajo y que se develen todas las porquerías que sabemos que están y que existen, y que como seres humanos tengamos que reconstruir otra historia, que tengamos que reconstruir procesos mucho más comunitarios, mucho más conjuntos, de pensar en mi familia, en el vecino de al lado, en el vecino de la cuadra, en estos entornos, y poder construir estos modelos, como te mencionaba antes, desde lo artístico, sería importante y sería necesario construir estos modelos en los que sí, ahora desde el ámbito público, en estos días también he tenido algunas conferencias, conversaciones telefónicas, Zoom, etcétera, con gente del mundo artístico, de lo público y de lo privado. Y entonces, cuando he podido, he dicho, señores, esto tenemos que construirlo juntos. Juanita. Y así es lo que vamos a tener que hacer, ¿no es cierto? No se trata de solamente estar en el modo reclamo y en el modo tragedia. Esta palabra que se han inventado ahora de la resiliencia, yo creo que es una clave en este instante, y una cosa maravillosa y fantástica es la que está sucediendo con la naturaleza. Es decir, este pare obligatorio nos ha obligado a que la naturaleza se recupere, a que la fauna regrese, vuelva. Yo siempre por ahí también escribí, decía, ¿dónde están los animales? ¿Y dónde estarán estos manes, estos así, que nos sacaban la madre, para no decir malas palabras?
Juanita, antes de meternos en ese tema, porque ese tema siempre es bonito abordarlo como al final para por lo menos quedarnos con algo de esperanza. Antes de entrar en este punto, no quiero quedarme con algo que sí es latente y que sí te quería preguntar con relación a lo que está pasando. Dijiste mucho sobre la solidaridad. ¿Vos crees que el gremio ecuatoriano, si es que hay un gremio, digámoslo así, es unido, el gremio de los artistas, de los actores? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en esta coyuntura también se develaron un montón de problemas, ¿no? Entre esos, obviamente, hay desunión entre actores, actrices, ahora ya se sumaron los comediantes, qué sé yo. Hay problemas todavía en la organización como tal de los gremios. Yo no siento una representatividad desde el Ministerio de Cultura. Tú hablabas de la Fundación Teatro Sucre. Para mí nunca ha habido un apoyo. Siempre ha sido medio elitista incluso lo que propone la Fundación por décadas. Entonces, me parece que también antes de la crisis, culturalmente estábamos ya en crisis, o sea, había una recesión económica de la mayoría de los actores de este país, o sea, festivales se cayeron, ya no había fondos concursables, había un sinnúmero de problemas. La pregunta a alguien con tanta experiencia teatral de años, ¿cómo ves tú a los artistas? ¿Tan unidos, tan separados? ¿Crees que todos estos objetivos buenos que tú estás proponiendo se puedan dar? ¿Crees que mañana podamos llegar a que todos los artistas se organicen en algo que pueda funcionar como estos proyectos de teatro en línea, cine en línea, música en línea, qué sé yo? ¿Cómo ves tú ahora puertas adentro a los artistas? ¿Estamos unidos? ¿Estamos con pies, con cabeza? ¿Qué nos pasa? ¿O somos lo que siempre hemos sido? Cuéntanos, Juanita, ¿cómo le ves? A ver, yo, digamos, tengo algunas experiencias en estos intentos y en estos procesos de agremiación, ¿no? Hay muchísimos gremios en el ámbito artístico, voy a hablar más de lo de las artes escénicas, ¿no es cierto? Está ANAE, Azuescena, la red de espacios escénicos independientes, la red de festivales, bueno, hay muchísimos, seguramente no voy a alcanzar a mencionar a todos, así como también está Uniarte y está la unidad de gestión de actores también y actrices audiovisuales. Entonces, yo te voy a hablar tal vez más desde el lado de lo teatral, que es el que más experiencia tengo. Yo he sentido experiencias sumamente diversas y distintas. Algún momento fui vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de Teatro, algún momento, hace algunos años, fui presidenta de la Red de Espacios Escénicos Independientes. Existe una integración de los artistas escénicos aquí en el Distrito Metropolitano, que vincula también a alguna gente de otras ciudades, que es el comité de gestión. Este comité de gestión aglutina a ANAE, Azuesena, la Red de Espacios Escénicos Independientes, y ha sido, digamos, no es una experiencia fácil, pero sí ha sido una experiencia grata. Tenemos un resultado que para mí es bastante bueno de este proceso, que es el Quito Tiene Teatro. Quito Tiene Teatro es el primer ejemplo y hasta el único momento el que conozco de justamente hacer este trabajo colaborativo, este trabajo conjunto entre el Estado y los gestores independientes. Quito Tiene Teatro es un proyecto financiado por el municipio de Quito, por la Secretaría del municipio de Quito, pero gestionado por los artistas independientes de artes escénicas del Distrito Metropolitano. Entonces, para mí, ese ya es un gran logro. Es un logro fantástico de una construcción conjunta. ¿Que es fácil? No, no es fácil. No ha sido para nada fácil. Y para responder también esto que tú mencionabas de la solidaridad, yo creo que solamente hace falta recorrer atrás hacia octubre del 2019, es decir, cuando hubo el paro nacional. ¿Quiénes fueron los principales movilizados de manera hiper recontra solidaria, estando presente en los espacios donde es decir, en primera línea, en la Casa de la Cultura, en la Universidad Politécnica Salesiana, en la Católica, en todos los espacios, en la Universidad Central, en todos los espacios en que se vinculó la academia para apoyar en medio del paro todo el tema de la movilización indígena, todo lo que sucedió, las necesidades de las personas, fueron los artistas, y los artistas escénicos en gran cantidad? Es decir, ahí yo
digo y agradezco, como lo hice en ese momento, agradezco infinitamente a los compañeros que mostraron toda esta capacidad absoluta de estar en primera línea, en primera línea. Entonces, ahí está. Yo sí confío en eso. Yo he conversado con algunas personas en este tiempo y me decían, es que yo ya no confío en la humanidad, yo ya no creo en la humanidad, me decían. Yo sí creo que este es un tiempo que hay que devolverle fe, ¿no es cierto? En este caso, concretamente tú hablas de los artistas escénicos. Yo les pongo fe. Yo pongo fe total. Porque sí creo, o sea, sí he estado en procesos. Debo decir, por ejemplo, la misma red de espacios escénicos independientes es una red que en estos días tenemos un chat por WhatsApp de la asamblea. No te imaginas la cantidad de comunicación y de conexión y de búsqueda de cosas positivas para nosotros. Ha sido, pero clave y necesaria. Y bien, así como hay seres horribles, negativos, oscuros, yo creo que esto simplemente va a dejar y va a permitir permear en la gente, en los buenos corazones, en las buenas almas, en los buenos sentimientos, ¿no? O sea, no, nadie es perfecto, yo no tampoco soy monedita de oro, tendré los 10,000 defectos, pero algo que sí creo que es importante, menos para mí en este momento, es mi confianza en el otro, la fe en el otro. Vamos a tener que aprender a confiar mucho más en el otro. Eso es importante lo que acabas de decir. Mira, ahorita es un asunto de confianza y como nunca a nivel global la confianza hace que funcionen las cosas porque vivimos en un mundo de miedo ahora. Juanita, surgen algunas inquietudes y de preguntas que me mandan acá los compañeros. ¿Qué piensas tú si después de esta crisis debería haber un frente unido de los artistas? Por llamarlo así, ¿no? Porque esto de frente unido ya me sonó a las Valquirias. Lo que quiero decir es importante que los actores, actrices se unan y, por ejemplo, haya propuestas concretas como asumir la Fundación Teatro Sucre, asumir los teatros, los espacios públicos, el Teatro Capitol, el Teatro México. Ya es momento de que la administración de esos teatros forme parte de los artistas, agremiados o no agremiados, o del común de los artistas que está unido trabajando. Por ejemplo, ese tipo de cosas se podrían dar. O sea, porque hasta ahora yo no recuerdo una integración de estas fundaciones que manejan muchos recursos, a no ser con ciertos artistas. Pero, por ejemplo, si tú me dices que mañana esta iniciativa, se me fue lo de Quito, lo que me contabas ahorita, lo de Quito, fiesta con Quito, ¿cómo es? Quito, se me fue el nombre, del ejemplo que nos damos ahorita que funciona con la Secretaría de Cultura. Por ejemplo, ese tipo de agremiaciones que asuman la coordinación de algo tan importante como la Fundación Teatro Sucre y sus espacios, ¿cómo le ves de eso? ¿Es posible o no es posible? Es su obligación. O sea, yo creo que para una instancia que hemos puesto el ejemplo, tú has puesto, yo ratifico y continúo, es obligación, sería una obligación de instancias que reciben fondo del Estado, el efectivamente crear líneas, crear puentes, crear procesos colaborativos, conjuntos, no con unos ni con otros, hay que buscar las estrategias con los artistas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la Fundación Teatro Nacional Sucre, le voy a poner de ejemplo, como decía yo, la misma Secretaría de Cultura, las mismas GATS cantonales de direcciones de cultura, vamos a tener que hacer un trabajo conjunto, ¿no? Porque los unos no podemos vivir sin los otros, ¿no es cierto? Hay una dependencia. ¿En qué sentido dependencia? En el sentido de que tal vez nosotros desde el ámbito independiente, justamente los artistas, antes cuando no existía un Ministerio de Cultura, nosotros igual trabajábamos. Cuando no existía la Casa de la Cultura ya es centenaria, pero cuando no existía esto, el Ministerio de Cultura, nosotros igual producíamos, de igual creábamos, de igual estábamos presentes, es decir, lo independiente va a existir siempre, pero ahorita sí estamos entrando en un territorio distinto, en que sí va a requerir mucha más sinergia, mucha más trabajo conjunto, mucha más conexión, mucha más tejer redes, ¿no es cierto? Porque
el México, el Capitol, el Sucre nos van a necesitar así como nosotros les necesitamos a ellos. El espacio público va a tener también que adquirir, va de ley que adquirir un valor mucho más importante, el espacio público, porque seguramente va a ser tal vez ese el espacio que nos podamos encontrar con más tranquilidad. Te digo yo que soy una persona de gestión independiente de un espacio cerrado. Claro. Pero seguramente ese espacio público nos va a dar oportunidades y nos va a dar posibilidades. Y ese espacio público habría que revisar la reglamentación, porque justamente en estos últimos tiempos ha habido unos fuertes cuestionamientos sobre el uso del espacio público. Entonces, ojo, señores, alcaldes, concejales de cultura, concejalas de todo el país, hay que trabajar de manera conjunta, hay que escucharnos definitivamente, mutuamente para poder construir cosas, ¿no? Hemos tenido reuniones, por ejemplo, en línea, y lo comento porque está bien que se sepa de manera pública, por ejemplo, como espacios independientes, hemos tenido reuniones con el ministro de Cultura, reuniones en Zoom, con también José Daniel Flores, hemos tenido reuniones en las que estamos haciendo planteamientos nosotros y hemos podido, esta misma crisis nos ha permitido tener una comunicación un poco más directa, ¿no? Es decir, antes pedir que una cita con el ministro era una cosa complicada y que te dé la cita o no te dé la cita era, bueno, un albur. Ahora decirle, vea, ¿sabe qué? Es urgente. O sea, se juntaron un grupo de personas, me llamaron a mí, queremos hablar sobre el tema de los espacios independientes, me llaman a mí, no porque tengo una corona, sino porque tengo, ni coronavirus, ni corona, ni no sé qué, ni COVID-19, pero tengo una sala de teatro que funciona hace 40 años, entonces algo he de entender, algo he de haber aprendido, no es por otra razón que seguramente ya habrá por ahí mucha gente diciendo, ay, es que solo unitos se reúnen y otros no, porque ya sabemos que esto también sucede entre los compañeros, pero yo creo que me llamaron porque tengo un espacio que seguramente es el único en el país que ha tenido 40 años de actividad continua, entonces algo he de entender, algo he de percibir, ¿no? Entonces es... Juanita, ¿qué piensas del Ministerio de Cultura? ¿Qué pienso del Ministerio de Cultura? Como mi hija alguna vez decía cuando yo era chiquita y tuve un proyecto con el Ministerio de Cultura que me sacó canas verdes y entonces yo pasando un día me tenía que ir al ministerio a tratar de resolver estas dificultades y problemas que tenía y mi hija me decía, mami, ¿te vas al Ministerio de Cultura? Era un misterio, efectivamente. El Ministerio de Cultura es un misterio, gozoso o doloroso, todavía creo que un poco más doloroso que gozoso. Es una instancia que no logra funcionar, lastimosamente, no logra funcionar. Digamos, hay que ponerle fe a las personas, como hemos dicho, hay que ponerle fe a las instituciones, pero creo que es el momento en que realmente debamos y necesitamos ser escuchados a lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Ha sido sumamente complejo, es decir, aquí en el Ecuador no hay política cultural y el Ministerio de Cultura confunde y ha confundido, hablo en general, no solo del ministro actual, sino de todos los ministros y ministras que han pasado por ahí, han confundido el rol del ministerio muchas veces y en vez de ser un articulador, en vez de ser una instancia que fomente, muchas veces inclusive se ha convertido casi que en un empresario de la cultura, haciendo casi que competencia a los artistas. Entonces, ahora, menos mal, hay otras referentes que podemos tener en cuenta de otros países a los que podríamos realmente también escucharnos, ¿no? Este panel que hubo recientemente sobre estos gestores latinoamericanos es un ejemplo de eso y habrá muchos otros más. Hoy día he recibido esta otra propuesta de lo del Teatro de la Abadía de Madrid, esta otra propuesta de un grupo de gestores de Bilbao que todavía antes de la entrevista no alcancé a leer, de artistas escénicos de Bilbao. Es decir, las cuestiones van a seguir
apareciendo, y a mí, conforme escucho estas cosas, conforme converso contigo, conforme quisiera escuchar a la gente que está ahorita escuchándonos y compartiendo, que quisiera también escuchar sus opiniones o leer sus opiniones, mientras más multipliquemos ideas y las vayamos juntando y las vayamos probando, pues más opciones vamos a encontrar. Juanita, al final vas a poder ver el video completo y vas a ver, hay muchos mensajes de la gente que se ha unido o están muy contentos por este espacio de conversar. Como te dije, no te he querido mucho interrumpir porque estás diciendo cosas muy valiosas. Como tú dices, tu experiencia, la experiencia no es algo gratuito y esa experiencia se convierte en experticia y las experticias, sobre todo en el ámbito cultural, son muy valiosas, importantes y necesarias. Juanita, creo que te he preguntado cosas muy interesantes. Ahora ya nos queda como la última parte de este programa. Te quiero invitar a los programas que se vienen. El día de mañana vamos a estar el día sábado. Bueno, mañana estamos con una amiga desde Uruguay y el día sábado tenemos invitados de Chile, Francia y Argentina para que nos cuenten qué está pasando por allá. Te están viendo gente de fuera de acá del Ecuador, de Uruguay, de Chile y de Argentina también, justamente, de Francia. Entonces te mandan saludos y están muy, muy impactados por tu energía, Juanita, y la forma en que nos dices las cosas. Bueno, para cerrar esto, Juanita, ¿cuál es tu mensaje a los artistas, a las actrices, al actor, a la gente que ya no tiene trabajo? No tenemos trabajo, hay que ser claros en eso. Y a veces la incertidumbre nos come a diario y yo te digo, yo personalmente pienso que lo de la cuarentena, obviamente hay como cosas, hay realidades muy distintas, ¿no? Pero creo que para ciertas personas, como tú dices, tenemos el privilegio de por lo menos tener dónde estar y qué comer. Hay gente que no. Y a mí me preocupa el retorno. O sea, yo creo que la crisis en realidad va a ser el retorno de esto. Entonces, ¿cómo ves tú o qué nos sugieres? ¿Cuál es tu mensaje a la gente que te escucha con respecto al retorno de? Hemos escuchado tus alternativas, tu creatividad, nos inspiras a empezar a trabajar, pero hay muchas cosas más allá del teatro y Mira, de todo. ¿Cómo ves tú el final? ¿cuál es un panorama que también es importante tomar en cuenta y que quiero compartir con los artistas? Así como dentro de este confinamiento ha sido importante para el público consumir una buena lectura, un buen libro, una buena película, una buena visita, lo que decía, ¿no es cierto? El público en el confinamiento ha consumido arte. Entonces estoy segura que cuando se acabe el confinamiento, que tendrá muchas características diversas que no sabemos, seguramente se mantendrá o no el distanciamiento social, la gente también va a necesitar en poder tener este encuentro con el arte. Va a necesitar. Yo eso sí creo. Ya se ha comprobado en la Segunda Guerra Mundial, fue una de las épocas en la que obviamente la gente en ese contexto de la guerra consumía música, consumía teatro, cabaret, consumía muchísimas cosas que le ayudaban a desconectarse de esta situación tan compleja que era lo que vamos a vivir, porque lo que vamos a vivir va a ser muy fuerte. Y a mí me va a tocar reinventarme y reestructurar desde cosas simples como cuánta gente va a poder o no entrar al teatro, cuánto va a costar o no una entrada, cómo vamos a hacer para cobrar o no, es decir, cómo vamos a ir entendiendo las dinámicas de esa economía que también nos vamos a tener que reinventar, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, vamos entendiendo en este momento que estamos viviendo ahorita, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, del valor y de la importancia del trabajo de los médicos, de las enfermeras, de quienes están en primera línea. Nos hemos entendido y dimensionado, ojalá, la importancia del trabajo de los agricultores, de los campesinos en el campo, la necesidad de que este país, que no es ya menos mal un país petrolero, tiene que realmente enfocar su energía hacia la agricultura, porque eso es lo que este país es comida, ¿no es cierto? Y entonces, como el agricultor nos trae y nos puede, ojalá se den esos casos de que puedan los agricultores compartir sin intermediarios de manera más cercana sus productos. Asimismo, pienso yo que los artistas vamos a hacer esa otra comida para el público. Esa comida que estamos siendo ahorita durante el confinamiento, ya somos comida para el público, en el buen sentido, ¿no es cierto? Esa metáfora de que vamos a hacer comida
cuando salgamos del confinamiento, también va a continuar existiendo. De cómo lo vamos a hacer, eso tenemos que ir creando conjuntamente y eso nos tenemos que seguir inventando conjuntamente. Chévere, Juanita. Sí, sabes que lo que tú dices es, a mí en realidad me ha servido mucho escucharte, ¿no? Tienes el background y la experiencia de vivir tantas cosas en torno al teatro, ¿no? Porque nunca ha sido fácil, ¿no? Siempre hemos estado en crisis. Bueno, el país siempre ha estado en crisis, pero ahora es la peor de las crisis. Juanita, quiero agradecerte muchísimo porque has dicho muchas cosas importantes que no se han dicho en el internet, que no se han dicho en la red. Estamos cansados de estas noticias, estamos cansados del politiquero. O sea, si de algo ha servido la globalización es visibilizarnos y entendernos, y ya es como muy difícil mentir ahora, porque a la vuelta de la esquina hay un video, hay una cosa. Entonces yo creería que algo importantísimo de esto es entender estas nuevas visiones. Yo creo que tu visión como artista, como madre, como jefa de hogar, no sé, como pareja, es importante mostrarle al mundo, ¿no? Entonces, quiero agradecerte muchísimo, la gente está muy contenta, te manda muchos saludos, ya podrás ver el reprise de este video una vez que lo subamos. Quiero agradecerte muchísimo, sabes que quedan cosas pendientes por hablar, seguramente va a haber una segunda opinión al respecto de esto, y más bien me gustaría ya invitarte a los debates que se vienen. Entonces, Juanita, te agradezco muchísimo, ha sido enriquecedor, no sabes cuánto escucharte, no sabes cuánto. Y nada, la gente está muy contenta, está comentando, te agradecemos tu presencia y bueno, tus últimas palabras y yo con esto me despido. Gracias, Juanita, por todo. Gracias, Eli, gracias a ti y te felicito y felicito esta iniciativa de poder conversar, porque realmente eso es lo que requerimos todos. Eso justamente es lo que requerimos. Y tenemos esta herramienta que nos permite hacerlo, entonces vale la pena utilizarla y vale la pena conectarnos. Así como también vale la pena desconectarnos de estos aparatos y meternos en nuestros adentros. Gracias, Juanita. Gracias, amigos, a todos. Nos vemos mañana a las 4:30 con una invitada desde Uruguay. Hasta la pronto.